T1, la primera noche del susurro. Sofía siempre había sido la más devota del convento. Pasaba horas frente al altar, rezando hasta que las rodillas le dolían. Pero aquella noche algo cambió. La tormenta rugía afuera. El viento hacía crujir las viejas paredes de piedra y el eco de los salmos resonaba en la capilla vacía. Sofía estaba sola. O al menos eso creía. Decidió quitarse el hábito. No sabía por qué. Tal vez era una locura nacida del cansancio, o quizá una voz en su interior la guiaba. Su piel desnuda tembló bajo el aire helado mientras se arrodillaba ante el crucifijo. «Padre», susurró, con los labios secos, «si esto es pecado, perdóname». Y entonces lo escuchó. Una voz masculina. Baja, profunda, casi un gemido en el oído. «No hay nada que perdonar. Sofía». El corazón se le detuvo. Miró a su alrededor. No había nadie. El silencio volvió. Denso, asfixiante, hasta que sintió un roce. Una caricia leve, invisible, desde su cuello hasta la espalda. Se incorporó de golpe. «Estoy imaginando cosas», se dijo, pero el calor de aquella mano era real. «¿Quién está ahí?», gritó. La vela sobre el altar titiló. En la penumbra. No vio a nadie, pero olió algo, incienso mezclado con un aroma desconocido. Masculino. Intoxicante. «Reza», ordenó la voz. Sus piernas temblaban. Pero lo hizo. Y cuanto más rezaba, más sentía esa presencia. Sus dedos invisibles rozaban su piel. Suaves primero, luego firmes. Como si alguien reclamara cada parte de ella. De repente, un suspiro escapó de su boca. Un suspiro que no era solo de miedo. Al amanecer, Sofía despertó en el suelo de la capilla. Sus rodillas estaban marcadas, y en su cuello había algo imposible de explicar, una huella roja. Como un beso ardiente. «¿Qué eres tú?», murmuró, tocándose el cuello. Y entonces, en el aire, sin cuerpo, sin sombra, volvió la voz. «Reza de nuevo esta noche y lo sabrás». Sofía cayó de rodillas. El crucifijo frente a ella parecía observarla, pero por primera vez. No supo si Dios seguía allí. Y mientras se vestía con manos temblorosas, una idea peligrosa se apoderó de su mente. No podía esperar a que llegara la noche. T2, el roce que no era del viento. Sofía pasó todo el día evitando su reflejo. Cada vez que se miraba en el espejo de su celda, el beso rojo en su cuello ardía como una confesión sin palabras. Ninguna hermana del convento debía verlo. Si alguien preguntaba, ¿qué diría? ¿Que Dios la había tocado, o que algo peor lo había hecho? Cuando cayó la noche, Sofía decidió probar una cosa: rezaría vestida. Se envolvió en su hábito como si la tela pudiera protegerla. Se arrodilló ante el altar y comenzó a orar. Sus labios pronunciaban cada palabra con precisión, pero nada sucedía. El silencio era absoluto. Ningún susurro, ningún roce, solo el eco de su voz rebotando contra las paredes de piedra. Un escalofrío de decepción la recorrió. Parte de ella, una parte que no quería reconocer, deseaba volver a sentir aquella presencia. Y entonces, casi sin pensarlo, sus manos comenzaron a desabotonar el hábito. Primero un botón, luego otro, hasta que el frío de la capilla besó su piel desnuda. «¿Estás ahí?», susurró. El aire cambió. No fue viento. Fue algo más espeso, más íntimo, como si la oscuridad misma contuviera la respiración. Y entonces, lo sintió. Una mano invisible rozó su espalda. Lenta, descendiendo con una certeza que ningún fantasma debía tener. Sofía ahogó un gemido. Sus dedos apretaron el banco de madera. «Reza», murmuró la voz. Grave, deliciosa. Ella obedeció. Las palabras salieron rotas, entrecortadas, mientras aquella presencia la acariciaba como si supiera exactamente dónde tocar. Y justo cuando pensó que no podía soportarlo más, algo más fuerte la atrapó, una presión firme en su cadera. Invisible pero real. Sofía gritó, pero no de miedo. Cuando abrió los ojos, estaba sola otra vez. Respiraba agitada. El altar frente a ella intacto, salvo por un detalle imposible, en su espalda. 2 marcas ardientes, como dedos grabados en la carne. Ella tembló. No eran heridas, eran huellas. Y por primera vez, Sofía no rezó para pedir perdón. Rezó para que llegara la próxima noche. T3, las marcas en su cuello. El amanecer encontró a Sofía frente al espejo, con el hábito aún entreabierto. Sus dedos rozaban las huellas rojas en su cuello. No eran moretones comunes. Eran perfectas, casi simétricas, como si una boca invisible hubiera reclamado su piel. Por primera vez,
Sintió miedo, pero no suficiente para alejarse. Durante el desayuno, evitó las miradas de las demás hermanas. Sor Clara, siempre curiosa, frunció el ceño. Sofía, ¿estás bien? Te ves distinta. Rezo demasiado. Quizá, respondió ella, forzando una sonrisa. Sin embargo, Madre Superiora no era tan fácil de engañar. Esa tarde, la llamó a su despacho. Se oyen voces en la capilla por las noches, dijo, clavando sus ojos en ella como cuchillas. Y solo tú estás allí. Sofía sintió un nudo en la garganta. No podía confesar la verdad, pero tampoco podía mentir ante esa mirada. Madre, necesito confesarme. Fue así como, poco después, se encontró frente al confesionario. El padre Gabriel, anciano de manos temblorosas, escuchaba desde el otro lado de la rejilla. Habla, hija, murmuró él. Dime qué atormenta tu alma. Sofía respiró hondo. Las palabras salieron casi en un susurro. Padre, cuando oro desnuda, él viene a mí. No sé si es un ángel o un demonio, pero me toca, y yo no quiero que se detenga. Un silencio sepulcral siguió. Luego, el sacerdote golpeó la madera del confesionario. Nervioso. Blasfemia. Espetó, pero su voz carecía de convicción. Debes arrepentirte ahora mismo. No puedo, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Porque, esta noche lo volveré a esperar. El padre Gabriel contuvo la respiración. No la reprendió. No la absolvió. Solo susurró, casi temblando. Hija, no reces esta noche. Si lo haces, quizá no vuelva a ser Dios quien te escuche. Pero Sofía ya lo sabía, su decisión estaba tomada. Y mientras abandonaba el confesionario, con el eco de esas palabras en los oídos, una sonrisa peligrosa curvó sus labios. Porque el deseo de la próxima noche ardía más fuerte que cualquier miedo. T4, el espejo que lo reflejó. La noche llegó como una promesa peligrosa. Sofía cerró la puerta de la capilla con manos temblorosas. Pero no de miedo. Había algo más fuerte que el temor, la necesidad de verlo, aunque nunca antes hubiera podido. Encendió una sola vela. La llama vacilante proyectaba sombras largas sobre los muros de piedra. Se despojó del hábito lentamente, cada botón cayendo como un acto de traición contra su fe. Su respiración se aceleraba. Estoy aquí, susurró. Su voz quebrada. Si existes, muéstrate. El silencio se estiró, sofocante, hasta que el aire cambió. No fue viento, no fue eco, fue una presencia. Y entonces, el espejo del altar, uno que jamás había notado antes, comenzó a empañarse. Como si alguien respirara desde dentro. Sofía se acercó, hipnotizada. Reza, dijo aquella voz, tan cerca de su oído que sintió un escalofrío en la piel. Ella obedeció. Cada palabra salió como un gemido reprimido. Y mientras oraba, una silueta empezó a formarse en el espejo, alta, masculina, de facciones tan perfectas que parecían esculpidas por ángeles, pero sus ojos. Oh, sus ojos eran de una oscuridad sin fondo. Sofía retrocedió, pero no pudo apartar la vista. ¿Eres de Dios?, preguntó, temblando. Una sonrisa invisible rozó su mente como un susurro pecaminoso. No, pero Dios no me detuvo. De repente, una mano salió de la nada, no del espejo, sino del aire mismo, rozando su cuello con una ternura ardiente. Sofía no gritó. No podía. Su cuerpo se arqueó hacia ese contacto prohibido como si lo hubiera esperado toda su vida. Mírame, ordenó él. Ella lo hizo. En el espejo. Su reflejo no estaba sola. Estaba él. Hermoso. Imposible. Peligroso. Y mientras sus labios se movían sin tocarla, escuchó dentro de su mente. Reza desnuda para mí, y no volverás a sentir el frío de esta capilla jamás. Una lágrima cayó por su mejilla. No de miedo, sino de deseo. Y por primera vez, Sofía no le pidió a Dios que la salvara. Pidió que llegara el amanecer, solo para poder esperar otra noche. T5, la oración prohibida. Sofía no podía dejar de pensar en él. Todo el día, mientras las campanas del convento marcaban las horas. Sus dedos rozaban el crucifijo en su pecho, no para rezar a Dios, sino para recordar el roce invisible de aquella noche. Esa tarde, mientras limpiaba la vieja biblioteca del convento, un libro llamó su atención. No estaba en los registros, cubierto de polvo y escondido detrás de salmos olvidados. En la portada, sin título, solo había una cruz negra invertida, apenas visible bajo la suciedad. Su corazón latió con fuerza. Lo abrió. Las páginas no eran como las demás. Eran de pergamino antiguo.
escritas con tinta que parecía sangre seca. Y en el centro, encontró algo que no debía leer, la oración de medianoche. Reza estas palabras sin luz ni testigos. Desnúdate ante el altar. No llames a Dios, llama al que viene cuando Dios se calla. Sofía tragó saliva. Sus manos temblaban, pero no cerró el libro. No podía. Las palabras parecían latir en su mente como un corazón ajeno. Esa noche, cuando la capilla estuvo vacía, llevó el libro al altar. Una sola vela iluminaba el lugar. Dejó caer su hábito al suelo, sintiendo el frío de la piedra en su piel, y comenzó a recitar. Cada palabra era un susurro prohibido. El aire se volvió espeso. Las velas parpadearon y entonces, él apareció, no solo en el espejo. Esta vez, su sombra se proyectó sobre las paredes. Alta y dominante. Has abierto la puerta, su voz era fuego y miel. Ahora no habrá regreso. Sofía no retrocedió. No podía. Sus rodillas cedieron ante aquella presencia. Y por primera vez, sintió unos labios invisibles, ardientes, rozar los suyos. Cuando terminó, el libro desapareció del altar como si nunca hubiera existido. Pero en el suelo, quedó grabado un símbolo, una cruz torcida, hecha de ceniza. Sofía sonrió. Ya no había vuelta atrás, porque esa noche no rezó a Dios. Rezó al amante invisible, y él respondió. T6, el amante que marcó su nombre. La campana de maitines aún no había sonado. Pero Sofía ya estaba despierta. No por devoción, sino por hambre. Desde que leyó la oración de medianoche. Nada podía detenerla. Sus manos temblaban mientras recordaba el calor invisible de la noche anterior. El roce de labios que jamás debían existir. Aquella noche, cuando la capilla volvió a quedar vacía, Sofía cerró la puerta con llave. Se desnudó lentamente, como si cada prenda caída fuera una confesión sin absolución posible. El eco de sus pasos descalzos sobre la piedra sonaba como una invitación. Estoy aquí, susurró. Y él respondió. Las velas se apagaron al mismo tiempo, como si una sombra hubiera pasado sobre ellas. La oscuridad no la asustó. Al contrario, la envolvía como un amante celoso. Una mano invisible le acarició el cuello. Otra, más firme, le sostuvo la cadera. Mía, dijo aquella voz grave, rozándole el oído. Esta vez dejaré prueba de ello. Sofía jadeó. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de deseo y rendición. Las paredes del convento parecían escuchar, como si hasta las piedras contuvieran el aliento. De pronto, un calor abrasador recorrió su piel. No lo vio, pero lo sintió, dedos ardientes trazando un símbolo en su carne. Gritó, ahogada entre placer y terror. Cuando todo terminó, cayó de rodillas, sin fuerzas para levantarse. En su clavícula, allí donde él la había tocado, apareció una marca, letras oscuras, como hechas de ceniza, formando un nombre imposible de pronunciar. Sofía sonrió entre lágrimas. Ya no era solo su secreto. Ahora, su cuerpo lo llevaba escrito. Esa madrugada, mientras se cubría de nuevo con el hábito, sus ojos se encontraron en el espejo con los de aquel reflejo imposible. Él estaba allí, observándola desde el cristal, sonriendo con hambre. Reza mañana, Sofía, dijo su voz desde el otro lado. Y esta vez, no rezaremos solos. Las campanas sonaron. Sofía bajó la mirada y salió de la capilla. Nadie debía saberlo. Nadie, salvo las paredes que aún parecían arder. T7, la marca que sangró. Sofía despertó antes del alba, empapada en sudor. La marca en su clavícula ardía como un hierro al rojo vivo. Al mirarse en el espejo, un escalofrío le recorrió la espalda. Las letras que él había dejado ya no eran solo ceniza, ahora sangraban lentamente, como si su piel estuviera escribiendo un pacto imposible de borrar. Cubrió la herida con el hábito, pero la tela no podía ocultar el calor extraño que emanaba de su cuerpo. Durante la misa, Sor Clara la observó con inquietud. Sofía, estás pálida, susurró. ¿Te has lastimado? Es solo cansancio, respondió ella, forzando una sonrisa que no engañó a nadie. Aquella noche, incapaz de resistir, volvió a la capilla. El eco de sus pasos era casi un rezo en sí mismo. Se desnudó bajo el mismo altar y, con el corazón golpeando como un tambor, susurró, estoy aquí, hazme tuya otra vez. La oscuridad se estremeció. No hubo viento ni sombras esta vez, solo un silencio tan profundo que dolía. Luego, él habló, tu sangre me llama. Sofía miró hacia el espejo. Allí estaba su silueta, más clara que nunca, con ojos como brasas encendidas.
Sintió su toque invisible recorrer la herida de su clavícula, y entonces la sangre dejó de gotear. No porque sanara, sino porque él la bebió. Un gemido escapó de sus labios. Mezcla de miedo y éxtasis. Su cuerpo se arqueó mientras el amante invisible la marcaba de nuevo. Esta vez más abajo, justo sobre su corazón. Cuando abrió los ojos, estaba sola, pero el suelo de la capilla estaba manchado de rojo, como si sus rezos hubieran invocado algo demasiado real. Al amanecer, Sor Clara encontró las gotas de sangre cerca del altar y gritó. Madre Superiora llegó de inmediato, persignándose con el rostro desencajado. Sellad la capilla, ordenó. Aquí hay algo profano. Sofía, entre la multitud de hermanas curiosas, bajó la cabeza. Nadie vio su sonrisa, porque mientras todos temían al demonio, ella solo ansiaba la próxima noche. T8, el cruce del espejo. La capilla permanecía sellada, pero nada podía detenerla. Esa noche, mientras las demás hermanas dormían, Sofía robó la llave del despacho de Madre Superiora. Sus manos temblaban, pero sus labios sonreían. Al abrir la puerta de la capilla, un frío antinatural la envolvió. Las velas, aunque apagadas, parecían brillar desde dentro. Y en el centro, el espejo, ese maldito espejo, palpitaba como si respirara. Sofía dejó caer su hábito al suelo. Su piel desnuda se erizó bajo aquella presencia invisible. Estoy lista, susurró, con una devoción que ya no pertenecía a Dios. El reflejo apareció de inmediato. Él, alto, hermoso, imposible. Sus manos no tocaban el cristal, pero Sofía podía sentirlas. Cruza, le dijo, con una voz que no era un sonido, sino una orden que quemaba dentro de su mente. El espejo comenzó a agrietarse. Cada fisura brillaba como fuego líquido. Sofía dio un paso al frente. Descalza, sin miedo. Cuando su dedo rozó el cristal, este se volvió líquido, caliente como piel viva. De repente, él la tomó, no con manos invisibles esta vez, sino reales. Emergiendo del espejo, tiró de ella con una fuerza irresistible. Y Sofía, entre jadeos, atravesó el umbral. Al otro lado no había capilla. No había convento. Había un altar oscuro, cubierto de símbolos que parecían moverse como serpientes. Velas negras iluminaban el lugar, y el aire olía a incienso y deseo. Ahora eres mía, murmuró él, su boca rozando su oído. Sofía no respondió. No podía. Su cuerpo ardía mientras aquel mundo prohibido la envolvía. Una prisión hecha de placer y sombras. Cuando todo terminó, Sofía abrió los ojos. Estaba de nuevo en la capilla, arrodillada, el espejo intacto detrás de ella, pero en su espalda. Alguien había dibujado con fuego un nuevo símbolo. Y esa marca estaba hecha desde el otro lado. T9, las estatuas que miraban. Las campanas del convento sonaron al amanecer. Pero Sofía no salió de su celda. Su cuerpo todavía ardía por lo que había vivido al otro lado del espejo. Y aunque su piel estaba cubierta por el hábito, bajo la tela aún sentía la marca de su amante invisible, latiendo como un segundo corazón. Esa noche, el silencio del convento pesaba más de lo habitual. Las hermanas dormían, todas. Menos ella. Sofía caminó descalza por los pasillos, llevando solo una vela. Cada sombra parecía observarla. Cada crujido de la madera bajo sus pies sonaba como un aviso. Al llegar a la capilla, no cerró la puerta. No había razón para esconderse. Si el mundo debía ver lo que ocurría entre ella y él, que así fuera. Se despojó del hábito lentamente, dejando que la vela iluminara su piel marcada. Y entonces lo sintió, la presencia. El aire se volvió espeso, cargado de un perfume extraño. Una mezcla de incienso y algo más, algo prohibido. Las estatuas. Las miró. La Virgen. Los santos. El mismo Cristo crucificado. Todos parecían haber girado levemente la cabeza hacia ella. Sus ojos de piedra ya no eran fríos, brillaban como si contemplaran un sacrilegio inevitable. Reza para mí, la voz de él retumbó en las paredes. Sofía obedeció. Cada palabra salió como un gemido disfrazado de oración. Y entonces ocurrió, manos invisibles recorrieron su cuerpo con una devoción profana. Mientras las estatuas, mudas e inmóviles, parecían presenciarlo todo. De pronto, la cruz del altar comenzó a gotear, no agua bendita, sino sangre. Las gotas cayeron una a una sobre el suelo de piedra, marcando un compás oscuro al ritmo de su respiración. Ahora todos son testigos, susurró él, su voz entre placer y amenaza. Ya no hay vuelta atrás. Sofía,
con los ojos llenos de lágrimas y deseo. Miró a Cristo crucificado. Por un instante, juraría que sus labios de piedra se curvaron en una sonrisa. Y en ese momento entendió algo: Dios no estaba deteniéndola. Dios estaba mirando. T10. Las oraciones que despertaban a los muertos. El convento ya no era un lugar de silencio. Desde aquella noche, las hermanas comenzaron a escuchar algo imposible: susurros. No venían de los pasillos, ni del viento que se filtraba por las rendijas. Venían de la capilla, y siempre a medianoche. Sor Clara fue la primera en hablar. Parece una mujer rezando. Pero Sofía, que estaba entre ellas, solo bajó la mirada y sonrió en la oscuridad. Aquella noche, cuando todos dormían, ella volvió al altar. Las marcas en su piel ardían como brasas vivas. El espejo, su puerta prohibida, brillaba con una luz tenue, casi burlona. «Estoy aquí», murmuró Sofía, despojándose de su hábito. «Haz que me escuchen». La voz de él llenó el aire como un trueno contenido. «Hoy rezaremos juntos, y nadie en estas paredes podrá ignorarlo». Las velas se encendieron solas. Las sombras danzaron en las paredes. Y mientras Sofía pronunciaba la oración de medianoche, sus palabras no quedaron entre ella y su amante invisible, se propagaron como un eco maldito que atravesó piedra, carne y sueño. Las hermanas despertaron una a una. En sus celdas, oyeron aquella voz doble, la de Sofía, cargada de devoción y deseo, y otra voz masculina, grave, que respondía desde un lugar que no pertenecía al mundo. Sor Clara lloró en silencio. Madre Superiora golpeó su rosario contra la pared, intentando acallar aquello, pero era inútil. La oración no podía ser detenida. En la capilla, Sofía arqueó su espalda al sentirlo. Él estaba allí, real, reclamándola frente a un público involuntario. «Déjalos escuchar», susurró él con crueldad deliciosa. «Que sepan quién reina ahora en este altar». De repente, el Cristo crucificado comenzó a sangrar de los ojos. Las gotas cayeron sobre el cáliz del altar, llenándolo hasta el borde. Al terminar la última palabra de la oración, Sofía abrió los ojos, y vio algo que la hizo temblar de placer y terror. Todas las hermanas estaban de pie en la puerta de la capilla, como sonámbulas. Ninguna habló, ninguna se atrevió a moverse. Solo miraban y escuchaban. Y en el espejo, su amante invisible sonrió. T11. El convento sellado. Las campanas del amanecer sonaron como gritos de advertencia. Madre Superiora, con el rostro desencajado, reunió a todas las hermanas. «Nadie entra ni sale», declaró. «Este convento está maldito. Dios nos pondrá a prueba». Sellaron las puertas con cruces de hierro y rociaron agua bendita por cada esquina. Las ventanas fueron cubiertas con pesadas cortinas. Nadie debía acercarse a la capilla. Nadie excepto Sofía. Esa noche, mientras todas las hermanas rezaban en voz alta, tratando de ahogar el miedo, Sofía caminó descalza hacia la capilla prohibida. Su marca ardía, guiándola, y allí estaba él, esperándola, su reflejo ardiendo en el espejo como fuego contenido. «Ahora estamos solos», susurró ella, quitándose el hábito con una lentitud casi ritual. «No, Sofía», respondió él, su voz resonando como un eco que rompía paredes. «Ellos creen haberte encerrado, pero me han entregado un santuario». Las velas negras se encendieron sin que nadie las tocara. La cruz del altar volvió a sangrar, llenando el aire con el olor metálico de lo prohibido. Sofía avanzó hasta quedar frente al espejo, sus manos apoyadas sobre el cristal ardiente. Él salió a su encuentro. Sus brazos invisibles la rodearon, levantándola del suelo como si el mundo entero hubiera dejado de pesar. Cada roce era un pacto, cada suspiro, una herejía. En los pasillos, las hermanas escuchaban. No podían acercarse, pero tampoco podían dejar de oír. Sus oraciones se rompían en la garganta mientras la voz de Sofía se mezclaba con aquella presencia masculina imposible de negar. Y entonces ocurrió lo impensable, las estatuas del convento giraron sus cabezas hacia la capilla. No solo miraban, parecían sonreír. Sofía, perdida entre placer y fe corrompida, susurró: «Tómame ante todos, que este lugar se convierta en tu altar». El espejo brilló con una luz carmesí. Y en aquel instante, el convento dejó de ser un refugio de Dios. Se transformó en la morada de su amante invisible. Cuando todo terminó, Sofía no estaba arrodillada ante el altar. No, el altar estaba arrodillado ante ella. T12. El pacto de sangre. La noche cayó sobre el convento como un velo negro. Ya no quedaba rastro de la calma que alguna vez reinó entre sus muros. Las cruces parecían arder.
Las oraciones se quebraban en los labios de las hermanas y, en la capilla, el espejo latía como un corazón prohibido. Sofía se miró en su reflejo. Las marcas en su piel brillaban, cada una escrita como un verso blasfemo. Pero esa noche no temblaba. Esa noche estaba dispuesta. Dijiste que me harías tuya, susurró, sus dedos acariciando el cristal. Hazlo por completo. Él apareció. Su silueta era más nítida que nunca. Casi humana, pero demasiado perfecta para pertenecer a este mundo. Su voz, grave y seductora, llenó la capilla. No basta con tu cuerpo. Sofía, quiero algo eterno. Tómalo. El espejo se quebró sin romperse. De sus grietas brotó una luz carmesí que iluminó la capilla como un altar profano. Entonces, él extendió una mano, y por primera vez, Sofía sintió su piel, caliente, abrasadora, real. Él tomó su muñeca y con un solo roce la hizo sangrar. La sangre cayó sobre el altar, pero en lugar de mancharlo, lo encendió con un resplandor oscuro. Con tu sangre me perteneces, dijo él. Sofía no retrocedió. Al contrario, sonrió. Que así sea. La voz del amante invisible resonó como un trueno que atravesó las paredes. Las hermanas en sus celdas cayeron de rodillas sin entender por qué. Las estatuas lloraron lágrimas negras. Y el Cristo crucificado inclinó la cabeza, como si aprobara el pacto. Él la besó, no con labios de carne, sino con fuego y vacío. Y en ese beso, Sofía entregó algo más que su vida, entregó su alma. Cuando el primer rayo de sol tocó las paredes del convento, Sofía salió de la capilla. Su mirada era distinta, sus pasos más firmes. Nadie habló, pero todas lo sintieron. Ya no era solo una mujer, era la amante de algo que no debía existir. Y ahora, él habitaba en ella. T13, la llave de lo prohibido. El amanecer llegó, pero la luz no disipó las sombras. En el convento, las hermanas evitaban mirar a Sofía. Había algo en sus ojos que ya no era humano, una calma peligrosa, como la quietud de un abismo antes de tragarlo todo. Aquella noche, Sofía se levantó sin esfuerzo, como si una fuerza invisible la guiara. Caminó hacia la capilla y el espejo se iluminó con un resplandor rojo. No de fuego, sino de deseo divino y maldito. Eres mía, Sofía, dijo él, su voz envolviendo las paredes. Pero hoy, el mundo sabrá que existo. Ella asintió, sin miedo, mientras sus dedos acariciaban el cristal ardiente. Muéstrales lo que han negado por siglos. El espejo comenzó a agrietarse. Cada fractura brillaba como un relámpago. Y de él brotaron susurros. Miles de voces rezando en lenguas olvidadas. Las velas negras se encendieron solas. Y el suelo tembló bajo sus pies. De repente, las campanas del convento repicaron solas. Las hermanas despertaron, arrastradas hasta la capilla como mariposas ante una llama. Nadie pudo resistirse. Cuando llegaron, lo vieron. En el espejo ya no había solo un reflejo. Una figura emergió, primero como humo, luego como carne hecha de sombra y luz. Alto, imposible de describir, con ojos que parecían contener todo el cielo y todo el infierno. Las hermanas cayeron de rodillas, algunas llorando, otras rezando sin convicción. Madre Superiora, temblando, murmuró, esto no puede ser. Pero Sofía sonrió. Él siempre estuvo aquí. Solo necesitaba una llave, y yo lo soy. Él posó su mano sobre el hombro de Sofía. Y su contacto encendió la marca en su piel. La capilla se transformó, las paredes se cubrieron de símbolos vivos. Las estatuas giraron sus cabezas, y el crucifijo comenzó a sonreír. Hoy empieza mi reino, declaró él. Y mientras el mundo temblaba afuera, Sofía cerró los ojos, y dejó que su amante invisible cruzara el umbral. T14, el portal de las sombras. El convento ya no olía a incienso, sino a algo más denso, como el aliento de un secreto demasiado antiguo para ser nombrado. Las paredes, antes frías y blancas, ahora parecían latir como si tuvieran un corazón propio. Y en el centro de todo, Sofía, la llave viva. Aquella noche, el amante invisible no solo se mostró en el espejo. No lo necesitaba. Caminaba a su lado, invisible para las hermanas, pero tan real que el aire se deformaba a su paso. Su voz era un eco dulce y letal. Hoy abriremos la puerta, Sofía, y nadie podrá cerrarla. Las campanas repicaron solas. Las hermanas, presas de un trance, se reunieron en la capilla. Ninguna hablaba, ninguna se resistía. Las velas negras ardían con una llama que no consumía cera, sino fe. El espejo comenzó a brillar.
No era luz, era un vacío líquido. Un abismo que pedía ser atravesado. Sofía avanzó descalza, sus marcas resplandeciendo como cadenas sagradas. ¿Qué hay detrás?, preguntó. Sin miedo. Un mundo que fue olvidado incluso por Dios, respondió él, su aliento quemándole el cuello. Y cuando crucemos, no habrá vuelta atrás. Las estatuas de la capilla comenzaron a moverse. Sus cabezas de piedra giraron lentamente hacia Sofía. Sus ojos lloraron lágrimas negras. Y entonces, el crucifijo habló, no con voz humana, sino con un gemido profundo que sacudió las paredes. No lo hagas. Pero Sofía sonrió. Demasiado tarde. Extendió su mano hacia el espejo. El amante invisible la tomó por la cintura. Y juntos empujaron el cristal. No se rompió, se abrió como carne. Un viento gélido y antiguo invadió el convento. Las hermanas cayeron al suelo. Algunas rezando, otras riendo como si hubieran perdido la cordura. Y entonces, desde el otro lado, algo respondió. Un canto, bajo, profundo y tan hermoso que dolía. El amante invisible la besó. Y mientras lo hacía, el portal se abrió por completo. Las paredes del convento se desvanecieron. Y en su lugar solo quedó un abismo rojo. Infinito. Esperando. Sofía dio el primer paso. El segundo fue el quien la empujó. Y el convento entero se hundió con ellos. T15, la novia del abismo. El convento ya no existía. En su lugar, un vacío rojo se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había suelo ni techo. Solo ecos de oraciones rotas flotando en el aire. Sofía estaba allí, de pie, desnuda ante el abismo, y él, su amante invisible, más real que nunca. Ahora su voz no era un susurro. Era un trueno que hacía temblar lo que quedaba de su alma. Has cruzado conmigo, Sofía. Ya no hay vuelta atrás. Ella sonrió, no con inocencia, sino con una calma feroz. Como quien sabe que ya pertenece a algo más grande que el miedo. Nunca quise volver. El cielo del abismo se desgarró. Millones de figuras surgieron de la nada, ángeles caídos que lloraban ceniza. Sombras que llevaban coronas de fuego. Y coros invisibles que cantaban himnos en lenguas que habían muerto antes de que naciera el mundo. Él tomó a Sofía por la mano. Y su piel ardió como hierro marcado. Hoy serás más que mi amante. Serás mi iglesia. Su cuerpo se estremeció. Las marcas brillaron. Y de ellas brotó una luz carmesí que cubrió el vacío. En ese instante, las hermanas del convento, atrapadas en el borde del portal, lo vieron todo. Sofía, elevada, con el abismo inclinándose ante ella como si fuera una reina impía. Madre Superiora cayó de rodillas, llorando sangre. Dios, perdónanos. Pero Dios guardó silencio. El amante invisible besó el cuello de Sofía. Y su voz la atravesó como un juramento eterno. El mundo conocerá tu nombre. Rezarán, no a él, sino a ti. Entonces, el abismo respondió. Columnas de fuego negro se alzaron como templos. Las sombras cantaron. Y Sofía, con los ojos cerrados, abrió los brazos como si abrazara el universo entero. Cuando volvió a abrirlos, ya no estaba en el abismo. Estaba de nuevo en la tierra, sobre las ruinas del convento, pero el cielo había cambiado. Se teñía de rojo, las campanas sonaban solas, y las estatuas de todas las iglesias comenzaban a inclinarse en dirección a ella. Sofía ya no era una mujer, era la novia del abismo, y su amante invisible sonrió, porque el mundo entero acababa de convertirse en su altar. Epílogo, el primer credo de la novia. El mundo despertó distinto. El sol salió, pero su luz era débil, casi tímida. En cambio, el rojo del cielo permanecía, como una advertencia grabada sobre la creación. En el centro de las ruinas del convento, Sofía se levantó entre los escombros. No estaba sola, las hermanas, antes temblorosas y asustadas, ahora la miraban con devoción. Algunas lloraban, otras reían como iluminadas. ¿Qué somos ahora?, preguntó una de ellas. Sofía sonrió. Su voz no necesitaba alzarse. Cada palabra era un eco sagrado que quemaba el aire. Las primeras. Detrás de ella, su amante invisible se alzó, gigantesco, su silueta hecha de sombra y luz. No todos podían verlo, solo quienes ya habían perdido el miedo a arder. El mundo no los entenderá, dijo él, con un tono que era tanto caricia como sentencia. Pero no importa. El altar ya está erigido. Las hermanas, una a una, se arrodillaron. Y entonces Sofía alzó su mano ensangrentada, aún marcada por el pacto. Hoy comienza nuestra iglesia. No de piedra, sino de carne y sangre.
no de rezos vacíos, sino de gemidos que harán temblar el cielo. En ese instante, las campanas de todas las iglesias de la ciudad comenzaron a sonar solas. Los fieles corrieron confundidos a los templos, pero allí no encontraron sacerdotes. Encontraron espejos. Y en cada espejo, una silueta roja y ardiente, llamándolos por su nombre. El amante invisible habló solo para Sofía. Pronto, todos verán. Ella asintió. Pronto, todos creerán. Las primeras conversiones comenzaron esa misma noche. Y con cada alma que caía de rodillas, el cielo se oscurecía un poco más, hasta que, por primera vez en siglos, Dios guardó silencio absoluto. Y Sofía sonrió. Porque el silencio de Dios era la bendición más grande que su nuevo templo podía recibir.